Muy buenos días, colegas. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer un breve repaso que lo encontré muy útil acerca del uso de medio de contraste endovenoso basado en gadolinium en pacientes que sufren de enfermedad renal. Es una revisión de un artículo que fue publicado en Radiology de la Sociedad Norteamericana de Radiología en el año presente. Y bueno, la presentación la estamos realizando ahora en marzo. Siguiente, por favor. Esta lámina representa, bueno, la portada del artículo, donde podemos destacar, bueno, los autores, el título original, y el subtítulo, digamos, hace alegación a que son declaraciones de consenso del Colegio Americano de Radiología y de la Fundación Nacional del Riñón, ambos de Estados Unidos. Y son múltiples centros que están proveyendo profesionales seleccionados. Entre ellos están Mayo Clinic, también está Yale University School of Medicine y varios otros lugares destacados. Siguiente, por favor. Cabe destacar en la introducción que anualmente se estima que unos 50 millones de dosis, según la estadística norteamericana, se aplican de gadolinio, medio de contraste endovenoso basado en gadolinio, ¿no? Se estima también que a nivel mundial se han aplicado aproximadamente, bueno, más de 500 millones de dosis desde fin de la década de los 80, donde se empezó a emplearlos. Eh, bueno, comparando esas cifras, vemos que hay un franco incremento en los últimos años, ¿no? A medida que se va haciendo más disponible la resonancia como modalidad diagnóstica y también los estudios que emplean a gadolinium para facilitar el proceso diagnóstico. Un tercio de todos los exámenes realizados por resonancia se estima que hacen empleo de gadolinium. Entonces, el desafío es que, bueno, el consenso no existe de manera clara y establecida sobre los efectos adversos del gadolinio cuando la función renal está comprometida. Especialmente estamos hablando de dos entidades, uno es la nefrotoxicidad, pero más la fibrosis sistémica nefrogénica. Para este estudio se seleccionó a 5 radiólogos y 4 nefrólogos y fue una selección arbitraria basado en la gran experiencia e interés que tenían estos sujetos por este tema. De donde, bueno, múltiples centros bien destacados, como ya mencionamos, están asociados al estudio por la representación de sus respectivos profesionales, ¿no? O sea que un equipo en total de 9 profesionales médicos especialistas y, bueno, hacen una especie de disclaimer, una declaración de desprendimiento porque, bueno, mencionan que si bien hacen declaraciones em, de criterios y de una especie de consenso como para facilitar la toma de decisiones, también se debe tener en cuenta que la decisión es multifactorial y donde siempre el contexto clínico global del paciente debe ser tenido en cuenta, debe tomarse en cuenta, eh, ya que no solamente depende de una lista de pautas, sino que el paciente tiene muchos otros factores que pueden escapar a este presente estudio. Siguiente, por favor. Acá tenemos una lista de las abreviaciones. Bueno, algunos ya mencionamos, pero sencillamente para tener en cuenta en las tablas para facilitar su interpretación. Tenemos AKI, que sería Acute Kidney Injury, que sería bueno, equivalente a IA o insuficiencia renal aguda. Lo que es la CKD, Chronic Kidney Disease, que sería bueno, la enfermedad renal crónica. Después tenemos la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular. Y bueno,
los demás. Especialmente ahí NSF también mencionar que bueno, es lo que llamamos fibrosis sistémica nefrogénica, que es la entidad más estudiada en este artículo. Un resumen que mencionan acá es que, bueno, siendo que el riesgo de la fibrosis sistémica nefrogénica es tan bajo con el grupo 2 de medios de contraste basado en gadolinium, los daños potenciales de atrasar o de retener una resonancia usando gadolinium del grupo 2 en un paciente con insuficiencia renal aguda o con una tasa de filtración glomerular estimada menos que 30 mililitros por minuto por metro, 73 cuadrado, es probablemente mayor que el riesgo, o sea, es mayor el riesgo de esperar con el estudio, es mayor el riesgo de tener el estudio que el riesgo de desarrollar la fibrosis en la mayoría de las situaciones clínicas. Siguiente, por favor. Un poco del trasfondo, bueno, mencionar que el gadolinio es un raro metal que es fuertemente paramagnético. Lo que hace es alterar la relajación del agua y eso discrimina más fácilmente entre tejidos normales y anormales en una resonancia. Para disminuir su toxicidad, lo que se hace una quelación ligándolo a ligandos orgánicos. Bueno, lo que es la distribución de la sustancia en sí es mayormente por el líquido extracelular, tiene escasa unión a las proteínas y mayormente se excreta por filtración glomerular a nivel renal. Tenemos dos grupos, si estudiamos la parte molecular del gadolinio, se dividen en macrocíclicos y los lineales. Los macrocíclicos se destacan por ser más estables desde un punto de vista termodinámico. Y bueno, termina siendo que hay más gadolinio ligado que libre en el caso de los macrocíclicos, lo cual no sería cierto para los lineales. Vamos a ver la aplicación en la realidad de esto al rato. También son más inertes cinéticamente, que se traduce en que tienen una vida media mayor. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla con algunas anotaciones de interpretación muestran los tres grupos de medios de contraste basado en gadolinium. Si ustedes ven ahí en la columna a la derecha, este es el grupo asignado por el American College of Radiology. Los primeros tres son del grupo 1 y estos fueron asociados con la mayor cantidad de fibrosis sistémica nefrogénica, por lo que, bueno, estos agentes en muchos países están retirados del mercado y, bueno, en Estados Unidos ya no se advertizan. El grupo 2, ustedes ven, mayormente están siendo compuestos por los macrocíclicos. Es de mencionar que, bueno, el llamado gadovenato dimeglumina, que es una forma iónica lineal, está dentro del grupo de 2, pese a que es lineal. Entonces, la cuestión es que, bueno, existe en la, digamos, práctica mayor evidencia de su seguridad que para los macrocíclicos. En el caso puntual de esta sustancia, digamos, entra en el grupo 2 por su seguridad pese a que es lineal, ¿no? Después tenemos la enorme, o sea, mayoría de las sustancias son del grupo 2, las que se suelen usar, y hay una sola que es del grupo 3, que es lineal iónico, pero pese a eso, no se considera de un riesgo, porque hay muy pocos casos que han sido reportados de fibrosis, pero hay poca información publicada acerca del grupo 3. Y bueno, este grupo, el gadoxetato disodio, lo que se destaca es que, bueno, tiene una eliminación en un 5% por vía hepática. Entonces, se cree que debido a eso es que la seguridad es algo mayor, pese a que es una sustancia molecularmente lineal. También destacar que las 5 sustancias mencionadas acá en el grupo 2, que están remarcadas por azul en el margen
izquierdo o derecho radiológico, está basado en información a partir de 2.581 pacientes solamente. Y eso se destaca como una limitación. Y que todos esos pacientes tenían enfermedad renal crónica grado 5, lo cual se traduce, según Mayo Clinic, de una filtración glomerular, de una tasa de filtración glomerular menos de 15, ¿no?, por minuto. Entonces, solo tener en cuenta que bueno, el grupo 1 son los más propensos a generar fibrosis. Siguiente. Seguimos un poco con el trasfondo, donde, bueno, hablamos de la fibrosis nefrogénica sistémica en sí. Es una enfermedad potencialmente debilitante que a veces inclusive puede ser fatal. Cursa con varias alteraciones tisulares, engrosamiento de la piel, inclusive fibrosis en órganos profundos. Es necesaria la biopsia y también varios criterios clínicos que se usan para su diagnóstico. El asunto es que casi exclusivamente ocurre en pacientes que ya tenían falla o insuficiencia renal aguda, o bien enfermedad renal crónica severa con tasa de filtración glomerular estimada de menos de 30 mililitros por minuto, que esto sería un estadio 4, ¿no? Menos de 15 sería estadio 5, según lo que Mayo Clinic publica en su página principal. El mecanismo aún ha sido pobremente comprendido de esta entidad, y también es de destacar que el inicio de los síntomas puede presentarse desde el mismo día y puede tardarse hasta 10 años después de la aplicación de gadolinium. La FDA en 2012 había publicado un total de 1.603 casos con una disminución franca desde el año 2008 en adelante. Y esto, bueno, están razonando que probablemente se deba a la mayor regulación y en los cambios en las guías de práctica clínica que se han implementado. También hay un menor empleo de los agentes, los medios de contraste basados en gadolinium del grupo 1. Siguiente, por favor. Esto es el conjunto de, o sea, el resumen del consenso de esta unión de la American College of Radiology junto con National Kidney Foundation. Entonces, vamos a desglosarlo, primeramente hablar de los dos primeros y después los últimos. Los pacientes que pasan por terapia de sustitución renal, pacientes que tienen IRA o insuficiencia renal aguda y pacientes con enfermedad renal crónica de grado 4 o 5 que se exponen a un agente de gadolinium del grupo 1, especialmente dosis repetidas de dosis mayores de lo que se recomienda, son los que más riesgo tienen de desarrollar la fibrosis. Es el grupo 1, dosis más altas que lo recomendado y más frecuente que lo debido. También se difieren, digamos, el riesgo de desarrollo de fibrosis entre los 3 grupos que ellos han identificado, que es algo que en otros consensos anteriores no se había establecido como tal, y esto, bueno, es algo de lo novedoso y único y útil de esto. Siguiente, por favor, después vamos a ver un poco el resto. Bueno, entonces la pregunta es ¿quiénes padecen riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica? Hablamos, bueno, de la terapia de sustitución renal, de la insuficiencia renal aguda o falla renal aguda, de estadios 4 o 5 de la enfermedad renal crónica, como mencionado, menos de 30, menos de 15 de tasa de filtración glomerular, respectivamente. Exposición a gadolinium del grupo 1, estamos reiterando los mismos conceptos de la tabla, ¿no? Dosis mayor que la recomendada. Y acá hay algunos hitos del proceso estadístico que lo fundamenta. En un estudio que abarcó 83.121 pacientes, hubo 84 personas o pacientes con insuficiencia renal aguda y que también usaron o fueron sometidos a un estudio con uso de gadolinium del grupo 1 en altas dosis. De ese grupo, subgrupo,
desarrollaron fibrosis sistémica nefrogénica en un 19%. En una revisión en 2011, de unos 370 casos de fibrosis sistémica nefrogénica confirmados por biopsia, había una incidencia que varía de 0 a 18%, por ciento, según el análisis. Y bueno, lo que era de estos, el uso de gadolini del grupo 1 o exposición mixta, o sea, de diferentes grupos, se dio en 99% de los casos. O sea, bien llamativo. Todos los que tenían función renal conocida, todos de los pacientes tenían una función renal conocida. Todos los pacientes, reitero, todos los pacientes que tenían una función renal conocida tenían un estatus de diálisis o una tasa de filtración glomerular menos de 30 o bien estaban en insuficiencia renal aguda. Entonces, de todos los pacientes del estudio que se sabía su función renal, todos tenían compromiso de su función renal. Es lo que está tratando de decir. Tampoco hubo reportes de fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con tasa de filtración glomerular igual o mayor a 60. Interesante. Siguiente. Diferencia entre grupos. Mencionar que se razona que la labilidad cinética, o sea, que tiene que ver con la velocidad de reacción de una sustancia, es lo que distingue los macrocíclicos versus los lineales. También las diferencias farmacológicas, donde la excreción hepática, por ejemplo, en el grupo 3 vimos el gadoxetato disódico, se eliminan un 5% por hígado y eso hace que sea más seguro, pese a que es lineal y no macrocíclico. También el grado de unión a proteínas, que vimos que es baja de por sí de los agentes de gadolinium, pero eso también tiene que ver el grado de unión a proteínas de cuán tóxico finalmente va a ser. Hicieron otro estudio que me pareció muy interesante mencionar, seleccionando el material del artículo, porque bueno, hay mucho que por ahí tuve que saltar y lo pueden leer en su tiempo. Pero hubo un estudio donde se trató de esquivar o detectar un posible sesgo de mercado en los reportes, porque acordémonos que todos estos son agentes que son comercialmente, bueno, fuera de lo que es el grupo 1, pero en su debido momento todos estaban disponibles en el mercado, y lo que hicieron fue un análisis hipotéticamente balanceado de mercado, junto con una revisión sistemática con confirmación por biopsia de fibrosis sistémica nefrogénica, como para evitar un sesgo de que tal vez no estaban reportando como por interés comercial, para evitar ese sesgo. Entonces se detectó de esta manera un riesgo de 190 veces más de fibrosis sistémica nefrogénica en el grupo 1 versus el grupo 2. Me parece muy interesante ese control de calidad estadístico. Siguiente, por favor. Acá seguimos. Que bueno, el número 3 lo que destaca es que cuanto mayor dosis se emplea del grupo 1, más riesgo de fibrosis hay. El riesgo asociado a la dosis en cuanto al grupo 2 y 3 no se conoce, pero se recomienda generalmente que la dosis mínima diagnóstica debiera usarse. 4 destacan que no se debe detener o atrasar la aplicación de gadolini del grupo 2 si es que se implicara un daño al paciente en no proceder con el estudio de resonancia. Tenemos que tener en cuenta que por algo se está pidiendo el estudio. Si atrasar el estudio conlleva un daño, no debemos hacerlo cuando estamos hablando del grupo 2. El screening renal, de la función renal, es opcional para el grupo 2, destaca el punto 5, pero es necesario para el grupo 3, ya que no hay mucha información publicada. 6 destaca que no es necesario que el radiólogo se comunique con el médico tratante cuando se aplica el gadolini del grupo 2, pero se sugiere que esto sucede al aplicarse del grupo 3.
cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30. 7 destaca que el riesgo de fibrosis es muy bajo a una dosis estándar, que es 0,1 milimoles por kilo del grupo 2, aun cuando la función o la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Ahora, en esto destacan que la Sociedad Europea de Radiología Urogenital hace como una alerta ahí de tener cautela, aún con el empleo de gadolinio de grupo 2, cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Esta sociedad se destaca en esto, mientras que otras sociedades no hacen esta declaración. 8, bueno, menciona que la profilaxis no se indica en la prevención de la fibrosis sistémica nefrogénica. Lo que se emplean son estrategias para disminuir el riesgo, que es esperar la recuperación de la función renal y el uso de medios de contrastes del grupo 2. 9 destaca que la diálisis no debe iniciarse ni alterarse basado en la administración de gadolinio de grupo 2 o 3. Si el paciente está en diálisis, se sigue con su esquema habitual. Ni se debe iniciar ni se debe alterar su esquema. También se menciona que si se usa el dosaje que está recomendado, ya sea del grupo 2 o 3, entonces no hay un importante riesgo de nefrotoxicidad. No es clínicamente importante ese riesgo. 11 destaca que si hay un estudio urgente que está indicado y se va a aplicar gadolinio del grupo 2 o del grupo 3, no debiera demorarse la aplicación de gadolinio o el estudio en sí, temiendo a fibrosis sistémica nefrogénica. Si el estudio no es urgente, se puede promover el clearance del gadolinio esperando una dosis subsiguiente de más de 24 horas. El punto 11 está hablando de múltiples estudios, de donde si yo hice una resonancia en todo momento y después tengo una indicación urgente de la siguiente aplicación de gadolinio, no debo esperar temiendo a la fibrosis. Pero si no es urgente, puedo esperar más de 24 horas para facilitar la eliminación de gadolinio. El punto 12 menciona que las recomendaciones previamente mencionadas no deben alterarse en pacientes que reciben medicaciones nefrotóxicas, quimioterapia o tomografías con uso de contraste endovenoso. También es cierto que en el punto 13, las recomendaciones que son mencionadas arriba también se aplican a pacientes pediátricos, donde el riesgo es bajo, pero también la información pública está limitada. Entonces, cabe mencionar que son solamente 23 casos mencionados en la literatura desde 97 a 2012 en un análisis, solamente 23 casos, y son casos contados en pacientes de mayores de 6 años. Donde 17 de estos son casos donde se sabe que se aplicó gadolinio y donde se sabe que la relación entre la entidad de fibrosis en este caso fue debido a gadolinio, o sea, hay una asociación directa, y la gran mayoría fue con aplicación de gadolinio del grupo 1. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la primera parte del resumen. Mencionan que el consenso conjunto del American College of Radiology y el National Kidney Foundation intenta mejorar y estandarizar los cuidados del paciente con función renal alterada. Para lo que es la indicación del medio de contraste endovenoso basado en gadolinio. El riesgo de desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica tras el uso de gadolinio grupo 2 con dosis estándar de 0,1 milimoles por kilo es extremadamente bajo. En pacientes con enfermedad renal crónica grado estadio 5, con una tasa de filtración glomerular menos de 15 por minuto, se basa en data a partir de 2.581 pacientes,
que mencionan como una implícita limitación también. Pero aún así, en estos pacientes de estadio avanzado, digamos, lo que es la fibrosis sistémica nefrogénica es una entidad posible, pero rara, aún así. El riesgo de atrasar el estudio de una resonancia con gadolinio usando un agente de gadolinio del grupo 2, cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30, puede ser mayor que se desarrolle fibrosis sistémica nefrogénica en este grupo. O sea, lo que está destacando acá es que si yo atraso el estudio usando un gadolinio del grupo 2, cuando tengo una tasa de filtración glomerular menos de 30, sería este día 4 o 5, la enfermedad renal crónica, ese riesgo de que estoy atrasando el estudio puede ser mayor que el riesgo de desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces tengo que balancear eso. Realmente me conviene esperar con este estudio porque estoy temiendo la fibrosis, pero estoy atrasando un diagnóstico que puede ser más necesario tener pronto para evitar mayores riesgos que la fibrosis sistémica nefrogénica. El siguiente, por favor. Y esto es lo que justamente está mencionando en este primer punto. Debe balancearse el riesgo del atraso del diagnóstico o diagnóstico equívoco con el empleo del gadolinio de grupo 2. Si mi diagnóstico llega a ser equivocado o atrasado por no realizarse el estudio de resonancia con uso de gadolinio del grupo 2, entonces ese riesgo debe tenerse en cuenta también, no solamente enfocarse en el riesgo de fibrosis. Bueno, también animan a investigar beneficios clínicos de estudios por resonancia con el empleo de gadolinio en aplicaciones comunes, porque si podemos establecer y mostrar de manera clara y objetiva los beneficios clínicos de hacer estos estudios que comúnmente se hace, esto puede dar más peso y fundamentar más la toma de decisiones al evaluar lo que es riesgo-beneficio. El screening de la función renal es opcional cuando estamos aplicando un gadolinio del grupo 2, un agente de gadolinio del grupo 2. No es necesario iniciar ni alterar, como mencionamos, el esquema prescrito de diálisis al administrar gadolinio de grupos 2 o 3. Las recomendaciones también se aplican, a modo de resumen, a pacientes que toman medicación nefrotóxica, quimioterapia o que están realizándose de manera cercana tomografía con contraste endovenoso. Siguiente, por favor. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que tengan un muy buen día y bueno, abierto al debate.